Buenas noches, bienvenidos sean todos y todas a este su programa Ni Más Ni Menos. Arturo Méndez Zarzuela comenta hoy en un viernes especial. Especial porque tenemos la costumbre normalmente de pasar los programas que hacemos, ese tremendo programa que realizamos los jueves dentro de la justicia. Nino de Jesús Muñoz, Yesnel Calcaño, a veces Paula. Anoche, por ejemplo, estuvo la gran participación de Elizabeth Rodríguez, la encargada de la Defensoría Pública en la provincia de Espaillat, del distrito judicial de Espaillat. Y hoy hemos invitado a compartir con nosotros, por su gran versatilidad, no solamente como conocedor de los procesos jurídicos, sobre todo los procesos penales, aquellos que tienen implicación de derecho público, sino también sus conocimientos y su gran inquietud y versatilidad en temas que interesan mucho a la sociedad, temas políticos, sociales, de una u otra forma son impactados por el derecho penal. Y por eso hemos invitado con gran empeño a Yesnel Calcaño, que ustedes están acostumbrados a verlo los jueves. Pero hoy lo vamos a ver en otro rol, aunque lo he visto también realizar en días pasados. Hizo un programa interesantísimo con un joven de Santiago, tocando ese tipo de temas sociales. Buenas noches. Muy buenas Bienvenido noches, a tu casa. Ramón Arturo Méndez. Teníamos mucho tiempo pues sin que verte a ti por acá. Y qué placentero, ¿no? Que ya luego de hace un tiempo que tanto Saturnino como tu persona nos den la oportunidad de participar acá en este programa, un programa visto por toda la región norte y que además también es aplaudido por muchos críticos, diría yo, en estos momentos en la cual la televisión, pues, diría yo, tiene más un rol a través de las redes sociales, más que una televisión de momento. Es decir, sabemos que nosotros a través de Facebook Live transmitimos este programa y sabemos que es más visto a través de las redes sociales, pero hay personas que están en espera, ¿no?, luego de las publicaciones que nosotros hacemos, para verificar las opiniones que nosotros damos acá, que no son opiniones, diría yo, axiomáticas, pero que se acercan de alguna manera a un análisis objetivo que siempre hacemos de la realidad. Y algo que tú decías, que es muy cierto, todo lo que tiene que ver con el derecho penal, el derecho público, se acerca siempre a los elementos políticos, porque siempre hacemos la diferencia que dividimos lo que es lo partidario de lo político, es decir, la Constitución, todas las decisiones que tomamos, las instituciones, los funcionarios públicos, son decisiones políticas. Entonces, hoy en día estamos viviendo unos procesos y estamos en procesos en estos momentos de elecciones y de algunas situaciones que están pasando en procesos penales que también son transversal o que inciden en el proceso de elección, que nosotros en esta noche pues vamos a tratar de tocar, esbozando algunas particularidades de ellos. Sí, sin lugar a dudas, debemos de separar, de deslindar el campo de lo político y lo partidario. Los partidos políticos son las instituciones a través de las cuales se accesa al poder político en la República Dominicana. Pero el partido político o la membresía en un partido político normalmente tiene y marca intereses que necesariamente no son los que más impactan en la vida política, sino, y normalmente en los países como los nuestros, de un escaso desarrollo político e intelectual, los partidos políticos tienden a ser más grupos particulares, de clanes, de sociedades que manejan intereses. Lo político, sin embargo, está íntimamente ligado, es consustancial con lo social, con lo moral, con lo jurídico, con algo que siempre hablamos, y es con lo institucional. Fíjese que la Constitución nuestra dice Constitución política. Las leyes nuestras son leyes políticas porque emanan de un órgano político. Y eso debemos siempre marcar la diferencia. Y nuestro interés, desde que participamos
no solamente en la comunicación, porque siempre hemos sido activos políticos, inclusive partidarios, desde nuestra juventud, nuestra adolescencia, siempre hemos remarcado el respeto a la institucionalidad y la existencia de estas organizaciones como garantía y sostén de una verdadera democracia, que no es solamente aplicable al derecho de hablar, de usted decir todas las pendejadas que le vengan en gana, sino que transfieran al ser humano ese poder donde usted pueda desarrollarse, no porque le van a dar un welfare, un bono lujo, un bono gas, sino porque le van a crear la situación de que usted pueda desarrollarse, que usted pueda trabajar, que usted pueda formar sus hijos, enviarlos a la escuela, que crezcan sanos y saludables porque están bien nutridos y son bien, no solamente bien alimentados, sino bien cuidados. Y todo eso tiene una implicación política. Y lamentablemente nuestros partidos políticos se desligan de todo eso porque precisamente van a fortalecer esos grupos que no siempre son los que propician el beneficio de la sociedad. Naturalmente, hay partidos políticos, unos que han logrado más avances que otros en su estadio en el Estado dominicano, en la administración del Estado, pero ningunos han logrado satisfacer las necesidades. O sea, no tenemos en la República Dominicana un problema resuelto. Y esto tendrá que cambiar, y ojalá que empiece Chesner a cambiar en este preciso momento, que estamos en un proceso de elección y en un proceso de cambio. Se habla mucho de cambio, se habla mucho de sangre nueva, pero sangre nueva porque le van a hacer una transfusión de sangre, o porque realmente ese espíritu forjador de una sociedad nueva existe en ellos. Bueno, eso es una realidad que nosotros debemos tener pendiente, es decir, no es solo un cambio de persona desde el punto de vista de cambiar de faz, sino un cambio de paradigma, porque me ha encantado lo que tú estableces con respecto a lo estructural. Yo creo que lo que le ha faltado a la República Dominicana es el seguimiento de un proyecto de nación, y yo siempre he apelado a ello. Si nosotros nos fijamos en la sociedad norteamericana, independientemente del presidente que esté, existe un proyecto de nación que no se detiene. ¿Por qué? Porque hay, como muy bien decía Ferdinand Lasalle, en qué es la Constitución, un poder fáctico que está ahí y que mira porque se desarrolle la sociedad del cual ellos son parte y mantienen ese proyecto de nación sin que, vamos a decirlo así, sea necesaria la intervención de la figura presidencial. Sucede en el caso de la República Dominicana, si nos damos cuenta, no hablamos de equipo, no hablamos de crear una agrupación, sino hablamos de una persona, porque tenemos lo que se llama complejo mesiánico. El hecho de que va a haber un hombre por encima de los hombres que se va a levantar y va a redimir y va a resolver todos los problemas de la República Dominicana. Y que sin ti se hunde este país. Exactamente. Que tenemos que continuar contigo hasta que Dios te dé vida y salud. Exactamente. Por eso vemos que pasaba en el año 2000 que Hipólito Mejía, ¿qué decía Hipólito? No, yo cuando pase mis 4 años voy a bajar de ahí. Pero ¿qué pasa? Que sus adeptos, porque ese es el problema, que hay personas que tienen un liderazgo efímero, pero tienen un grupúsculo a su alrededor que no dejan que suelte el poder. Entonces llevan a esa persona a un lugar, diría yo, a un nirvana, donde esa persona entiende, no, espérate, yo me lo creo, sí, soy yo que tengo que resolver los problemas. Y uno de los problemas de este país ha sido el caudillismo imperante. Nosotros seguimos con los bolos y los coludos, con los rojos y con los azules, y nos damos cuenta desde el inicio de la historia de la República Dominicana, seguimos con esa idea mesiánica, seguimos con ese caudillismo, y seguimos con el hecho de que nosotros creamos agrupaciones políticas, y yo no creo en relevo generacional. Todavía tenemos personas que nosotros podemos decir, bueno, pasa en El Salvador, pasa en Guatemala, personas jóvenes, menos de 40 años, llegan a la presidencia y vienen con una idea nueva, con un equipo nuevo. Pero ¿qué sucede? Todavía tenemos personas que siguen insistiendo, queriendo ser presidente de la República y no permiten la creación de nuevos liderazgos. Y yo creo que eso es importante. Date cuenta, Ramón Arturo, antes existían las escuelas políticas, ya ningún partido político tiene la escuela política activa. No le interesa. Entonces, ¿cómo tú vas a tener una persona en tu partido que no tiene formación política? Mira, en 1974, febrero de 1974, yo iba a pie
a la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana en la Independencia. Yo vivía en la capital. El que me conoce a mí sabe que yo me fui un adolescente, o me llevaron adolescente a la capital dominicana. Y allá yo ingresé en el 74, febrero del 74, a un círculo de estudios. En esa vez funcionaba ahí el Comité Intermedio Pedro Albizu Campos, cuyo secretario general de ese intermedio era el hoy ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo. Era un jovencito, flacucho, con un pelo largo. Pero recuerdo también, o sea, y hubo de pasar por aquellos famosos folletos y pasar en los estudios sociales, la historia del PLD de formación política. Luego, posteriormente, formar un comité de base y ahí tú pasabas la membresía. Pero lo propio existía en el PRD, que eran los dos partidos que de una manera u otra tenían, o la República Dominicana tenía la esperanza cifrada en ellos como forma de liberarse. El Partido Reformista implantó y fue la que se quedó el mismo sistema que tienen hoy todos los partidos políticos, independientemente de que en su forma, porque no podemos negar que el PLD ha construido bastante en nuestro país. Ha hecho quizás el sistema vial, la infraestructura vial más importante de todo el Caribe. Sin duda, hay una infraestructura habitacional, somos un destino turístico por excelencia. Ahora, mi pregunta, y algo de lo que tú señalabas, y en principio yo hablaba también, de la institucionalidad que, de esa esperanza de vida cifrada en un proyecto de nación construido a largo plazo y para requiem eterna don Nardón, como diría Lefo Molina. O sea, donde se proyecte el desarrollo del país, no importa quién lo gobierne, y donde real y efectivamente exista un parque legislativo, para decirle de una forma, que se respete, que no se quiera cambiar cada cierto tiempo por voluntad y conveniencia de una parte. Y en ese sentido, yo pienso que el PLD le ha fallado a este pueblo. Y hay muchas esperanzas, porque hay mucha gente valiosa en ese partido, como lo hay en los demás partidos del sistema. Por ejemplo, hay una joven camada de dirigentes políticos en los partidos del sistema, y aún en los que no son propiamente del sistema, sino los llamados emergentes, en los cuales el país puede cifrar muchas esperanzas. Pero naturalmente tiene que existir la voluntad para que todas esas ideas se puedan conjugar. Y yo reitero, este proceso es importantísimo y aquí deberán sentarse la clase política para delimitar políticas realmente con el fin de desarrollar el país sin importar quién gobierne. Y el caso del 4%, aunque desde mi punto de vista respondió al interés de un grupo económico, pero es una prueba de lo que se puede conseguir si se propone. Porque en ese entonces, aunque Danilo fue el único que lo aplicó, de una ley existente de 1997, porque la ley creo que es 76-97, pasó Leonel Fernández, o sea que fue el que en cuyo gobierno se aprobó y quien la promulgó. Pasaron 4 años de Hipólito Mejía, volvió Leonel Fernández 8 años y no la aplicó. Sin embargo, Danilo la aplicó. Y hasta cierto punto hay muchas críticas en ese sentido de que realmente no se ha hecho lo que debía hacer, pero por lo menos ahí tenemos los planteles. Tenemos la inversión determinada por ley ya para aplicarla a modo y conveniencia para el desarrollo de nuestros estudiantes. Bueno, hay un elemento importante con respecto al 4%. Si tú te das cuenta, la gente siempre va a tener una queja. Sí. Siempre va a existir una queja. Pero lo cierto es que lo que yo critico con el 4% de la educación es que en este país queremos hacer las cosas a la carrera. De un momento a otro. Entonces, como dice uno, a golpe y porrazo. Es decir, no es así.
si tú te verificas, muy bien, 4 años para hacer infraestructura, porque teníamos un déficit de planteles increíble. Que hay todavía. Todavía existe, hay gente que sigue quejando. Bueno, no es que, señores, desen cuenta que existen un sinnúmero de lugares donde todavía debe llegar la educación y se está trabajando para ello. Pero ¿qué es lo que se espera ahora? Que se trabaje entonces para la educación de los profesores, que a mi juicio está muy deficiente. Y yo digo, no es solo darle buenos salarios, sino también exigirle preparación a ellos. Y no solamente mucha debilidad en cuanto a la formación académica de los que van a formar las generaciones, porque no es formar solamente en anatomía, en ciencia, que ciencia no enseñamos, en matemáticas, es formar ciudadanos que respondan al interés del país, de la nación. Pero, Chesner, la semana antes pasada, aquí la ADP en Moca hizo una asamblea y suspendió la docencia 2 días. Miércoles y jueves. ¿Por qué ellos tenían una asamblea? Porque la educación está muy mal, el plantel está muy mal. ¿Usted sabe lo que significa eso? Eso dice mucho de las falencias que tenemos en algo tan importante y vital como la educación. Es una realidad. Nosotros entendemos que debe haber una concientización. ¿Tú sabes qué es lo que ha pasado con los sindicatos? Ya los sindicatos, y yo lo viví en la UAS cuando estudié, 2009, 2003, que ha pasado con los grupos estudiantiles también. Ya todo se ha convertido en que los líderes de esos grupos quieren buscar conveniencia política. Sí. Y ahí estamos hablando de que la partidocracia se ha metido en los sindicatos y dañaron los sindicatos. Ahora los sindicatos se utilizan como grupo de presión contra quien esté gobernando. Sin duda alguna. Tenemos que hacer una pequeña pausa, no le cambie, que es pequeñita, y en breve continuamos. Chesner Calcaño y Arturo Méndez hablando de política y otras cosas en este viernes en Ni Más Ni Menos. No le cambie. Gracias por mantener nuestra sintonía. Ni más ni menos hoy con Chesner de Jesús Calcaño. Chesner Calcaño, ¿no te parece que está? Un saludo a Saturnino de Jesús Muñoz, que lo que tenemos a Nino en la cabeza. Un saludo afectuoso a Nino, donde quiera que se encuentre, que imagino usted por su hogar. Su esposa. Y estamos aquí hoy hablando de política y otras cosas. ¿Qué te parece este proceso que viene siendo quizás las primarias aquí, empezó a hablar de primarias aquí el doctor José Francisco Peña Gómez, la década del 80, principio de la década del 80, luego de que el PRD tuvo una quizás traumática convención para elegir a don Antonio Guzmán en el 78 y posteriormente vía una fórmula de los 13 que se la inventó un señor Ovalle, que era del grupo de Salvador Jorge Blanco, y luego de eso Peña Gómez trae las primarias, que ese es el sistema a través del cual los partidos políticos en Estados Unidos y en toda Europa y prácticamente en todo el mundo ya hacen sus convenciones. Inclusive hasta aquí ya se están haciendo que las cúpulas normalmente se repartían esta particularidad. Bueno, yo creo que este proceso es un proceso que plantea muchos elementos que nosotros debemos tenerlo en cuenta. Por ejemplo, el hecho de que va a haber una primaria abierta en el caso del PLD y en el caso del PRM va a ser cerrada, pero van a ser simultáneas. Entonces plantea también un reto para la Junta Central Electoral, que es una junta de que yo tengo conocimiento y conciencia, nunca el dinero le da. Ese es uno de los elementos, nunca la Junta el dinero le da. Es decir, por más dinero que le dé, que yo también digo, Ramón Arturo, que la democracia a nosotros nos sale muy costosa. Esta es una democracia cara. Una democracia de papel y costosa, siempre lo he dicho. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros también vamos ahora a tratar de ver si ponerle en manos de la Junta 2 procesos eleccionarios en un mismo año, porque en los primeros 6 meses del año que viene vamos a tener 2 procesos de elecciones. Pero también nosotros tenemos como un proyecto
de visualización hacia la apertura a la tecnología. Y ahora la primaria va a ser, aunque han habido personeros que han querido boicotear, porque hay mucha gente que quiere y se aprovecha, Arturo, de eso, de que haya, diría yo, poca diafanidad para poder crear esos conatos que se hacían antes de problemas y que al final se alaran a ellos para negociar con ellos. Sí, ahora en esta primaria no va a haber pie a eso. ¿Por qué? Porque con la tecnología que se ha implantado por parte de la Junta, que ha sido probada por los técnicos del PLD, los técnicos del PRM, los técnicos de Reformista, y han visto que este sistema informático es un sistema que no tiene, diría yo, pues quiebre. Había unos rumores que se pusieron a correr y que se podía votar 2 veces, que el papel no era muy bueno. Todo eso se ha saneado. Y vamos a ver ahora para el 6 de octubre, y Arturo, entiendo que el 6 de octubre se juega la Junta una bola caliente. ¿Por qué yo le digo que una bola caliente? Antes se daban los problemas dentro de los partidos y la credibilidad de los partidos no importaba, que el partido tal o cual se fajaran a sillazos, tuvieran un problema, pero ahora estamos en que si se pone en duda la credibilidad de la Junta el 6 de octubre, eso va a impactar en el proceso de febrero y de mayo. No habrá tranquilidad en febrero y mayo de 2020, independientemente que pienso que dependiendo de los resultados del 6 de octubre habrá febrero. Exacto, es decir, ahora mismo la Junta tiene que ser muy cuidadosa y yo creo que lo ha sido, es tanto así que el presidente de la Junta, con la situación que hubo, porque el candidato del PLD y presidente del PLD tenía ciertas dudas con respecto a la colocación de representantes que pudieran verlo, contar los votos de él, porque según lo que se dijeron, pues algunos no creían en Monchi Fadul, por ejemplo, que Monchi está, diría yo, pues segmentado hacia una de la corriente, que es la corriente danilista. Y decía, no, yo quiero tener mi representante ahí también. Y Julio César Cataño Guzmán fue a la Fungro y se reunió con Leonel y tuvo que ir a reunirse con Hipólito para quitar ya unos rumores que habían. ¿Y por qué con Leonel y no con nosotros? Entonces después, la semana siguiente, lo que tuvo que hacer fue mandar a una reunión con todos los representantes de los partidos a los fines de hacerle cualquier tipo de pregunta que ellos la pudieran hacer y que se le pudiera contestar. Pero es una bola caliente fuerte, todavía tenemos dudas si la primaria la va a pagar la Junta o si la van a pagar con la contribución que se le hace anualmente a los partidos, porque vemos que habían partidos que estuvieron estableciendo, no, pero la Junta tiene que ayudarnos porque dinero a nosotros tampoco nos da. Entonces siempre está como ese tirijala. Además, un elemento que plantea muy importante para la primaria del 6 de octubre es verificar el uso o no que se le puede dar a los recursos públicos. Entonces, porque vemos ahora que todos los funcionarios están en campaña, es decir, todos los funcionarios están activando hacia, vamos a decirlo así, hacia la corriente que está gobernando, que es la corriente de Danilo Medina, que las personas simpatizantes y miembros del PLD creían que nunca en el PLD se iba a hablar de corriente, porque Juan Bosch era uno de los que estaba más en desacuerdo con que se hablara de corriente dentro del PLD, y sabemos que la fragmentación del PRD pasó por eso. Es decir, en el PRD, a pesar de que Peña Gómez siempre fue su maestro, su guía, luego de la salida de Juan Bosch, siempre estuvieron las distintas corrientes, que al final esas corrientes fueron formando el Bloque Institucional y Social, que es el BIS, el mismo PRI que salió del PRD, y un sinnúmero de partidos que son ahora de Alianza Socialdemócrata. Sí, un sinnúmero de partidos. Partido de Atuidecán. Realmente. Entonces, es uno de los elementos también que plantea si Leonel va a apoyar al candidato danilista si resultare ganador el 6, o si la maquinaria danilista va a apoyar a Leonel si Leonel resultara ganador el 6. Pero aunque nosotros no veamos ese conflicto, porque estamos enfocados en el conflicto del PLD más, en el PRM también se plantea el hecho, si Hipólito va a apoyar a Luis. Es decir, porque Hipólito en sus adentros todavía tiene la idea de que él puede resultar ganador. Porque en el caso del PLD, según las encuestas, existe un pequeño empate técnico, diría yo, Arturo. Pero en el caso del PRM, la diferencia porcentual entre el candidato Hipólito Mejía y el candidato Luis Abinader es abismal. Por lo menos las encuestas marcan así, y eso ha generado
y estaba viendo unos Twitter, no sé si tú lo has visto, de unos desafíos. Un empresario, Jacín, sobrino de Julito Jacín, que emplazó a Eddie Olivares a que apostaran. Bueno, pues ahí salió una persona con un cheque de 6 millones de pesos diciéndole a Jacín: ven, tengo entendido que tú le dijiste a Eddie Olivares, ven estos 6 millones de pesos y estoy dispuesto a triplicar esa suma para que lo apostemos, búscate tus abogados, que yo llevo los míos y hablamos, y están las imágenes de él ahí. O sea, mira hasta dónde ha llegado todo eso. Lo importante, y lo más importante es algo que tú señalabas, mira, en este proceso no está en juego la credibilidad de los partidos, que independientemente de que los partidos en nuestro país, la gente no cree mucho en ellos, en la práctica sí cree, porque la partidocracia en nuestro país es determinante en la vida de los dominicanos, por lo menos los 2, 3 o 4 partidos. Lo que está en juego en este proceso del día 6 de octubre es la confianza en que el proceso que montará la Junta Central Electoral el año venidero será de acuerdo, los resultados serán de acuerdo a la voluntad del pueblo dominicano. Hay muchas formas de influir en el electorado, y eso lo sabemos, pero cuando la gente no quiere, no quiere. En el 78 la gente dijo no, a Hipólito usó todos los recursos y la gente le dijo que no, cuando intentó reelegirse. Y hemos visto muestras muchísimas. Ahora bien, todo dependerá de la confiabilidad que emane de los resultados que pueda ofrecer la Junta. ¿Qué no me ha gustado de esto? Que la Junta ha puesto ciertas condiciones que no darán los resultados, que no se sabrá en los centros de votación y que los resultados serán dados a los partidos políticos para que esto a su vez los den a la población. Yo creo que si la Junta es la organizadora del evento, la Junta es la que debe emitir su boletín, independientemente de que sea avalado por los delegados políticos y técnicos que tendrán y que han sido realmente establecidos por cada candidato. Pero vamos a ver, algo que no me gustó tampoco fue la visita que hizo la Junta a Leonel Fernández. Yo entiendo que si el expresidente Leonel Fernández quería reunirse con la Junta para plantear algunas quejas, lo que tenía era que solicitarle una cita. Y no se veía en la necesidad de tener que dar explicaciones, porque, ojo, lo primero que usted tiene que tener conciencia es de cuál es su rol en la actividad que sea. ¿Cuál es su rol? Usted es el control. Ahora mismo, el control político de la República Dominicana lo tiene la Junta Central Electoral, sobre todo con las actividades de los partidos. Ya aquí no hay ni Comité Ejecutivo Nacional del PRM, ni Comité Político del PLD. Esos organismos no tienen función en este momento. El poder sobre eso lo tiene la Junta, que es quien está montando esos procesos de primaria, por lo menos en esos 2 partidos políticos. Ellos son los más importantes del sistema y de ahí saldrá el próximo presidente de la República, si no hay un accidente político. Entonces, yo entiendo que la Junta debe medir muy bien los pasos que va a dar, controlar los discursos, a veces no prudentes, y eso dará mucho más confianza. Independientemente, como tú señalas, el dinero nunca da, pero siempre salimos. Aquí nunca los estadios estarán para el inicio del torneo de béisbol. Nunca el presupuesto de la universidad da, ni los presupuestos de educación, ni los de salud, aunque sabemos que son bajos, por lo menos el de salud es muy bajo y el de la universidad. Pero aquí tampoco a la Junta nunca le da, pero siempre salimos y se gasta más dinero que el caray, porque aquí no hay control. Es otra cosa que ha pautado sobre todo la ley. Este es un proceso que deberá dejarnos muchos gratos recuerdos si lo sabemos aprovechar, por el control que va a tener inclusive en el gasto. Hoy había que rendir cuenta. Creo que el único que lo ha hecho público por lo menos ha sido Hipólito Mejía, que dijo que gastó 4 millones y pico de 5,5 que recibió más o menos. Y están en la prensa los nombres de las empresas o los empresarios que le dieron ese dinero.
aunque no fueran eso, pero por lo menos eso se hicieron garantes de esa situación. Sí, es un elemento que ha estado también pendiente hoy mismo, es la publicidad del gasto, porque sabemos que la ley de partidos y agrupaciones políticas pues obliga, y la ley electoral también, pues a que se den a conocer en qué se está gastando el dinero y quién es que está aportando el dinero. Debemos tener nosotros eso también como una ganancia, porque mucha gente dice, bueno, que el Tribunal Constitucional ha tenido que ir arremendando esas leyes. Sí, pero por lo menos ya tenemos una ley marco, una ley de control. ¿Qué es lo que nos falta ahora? Bueno, que la Procuraduría instituya lo que es el fiscal electoral, porque hasta que no haya un fiscal electoral, porque existen ya delitos electorales, entonces necesitamos un fiscal electoral, que es un fiscal especializado, a los fines de que persiga a todo aquel que viole la ley. Que sabemos que ha habido una situación ahora, antes la publicidad masiva a través de medios televisivos radiales estaba como controlada un poco, y a través de los medios tecnológicos, entiéndase, las redes sociales no. Entonces ahora con la decisión que fue emanada, ya se establece, no, espérate, está abierta la publicidad en todos los ámbitos, porque entonces eso crea también una competencia desleal. Claro. Entonces pasaba que nosotros, un programa no podía tener publicidad, programa como este, pero entonces una persona que tuviera un Instagram, que tuviera un Twitter, que tuviera un Facebook y que fuera un elemento que fuera famoso, que tuviera muchos seguidores, sí podía tener publicidad. Entonces también esos son de los elementos. Pero hay otra cosa, teníamos primarias abiertas donde todo el mundo podía participar, pero no había publicidad. No tenía, esa misma población no tenía derecho a informarse o orientarse, porque el que no tiene redes sociales, por ejemplo, el que no tenía acceso a esas cosas o a esas informaciones. Pero sin duda alguna que este proceso, y sobre todo con la ley, y una pregunta tú como conocedor de la materia, tú sabes que aquí siempre somos un poco lentos a la hora de hacer los reglamentos de la ley. Hay leyes que existen de hace varios años y no se pueden aplicar, no se pueden poner en vigencia porque no tienen un reglamento de aplicación. No puede el Ministerio Público per se perseguir los delitos electorales aunque no exista el fiscal especial electoral. Mira, ahí hay un elemento que se plantea, que es con respecto a la especialidad de la persecución. ¿Por qué? Y hay un elemento, vamos a decir, que es de control. El Consejo Superior del Ministerio Público designa los procuradores fiscales ante las fiscalías existentes en los distritos judiciales. Designa también el fiscal laboral o fiscal de trabajo, que es un especialista, el fiscal de tránsito y, por ejemplo, el fiscal que está ante el Tribunal Superior Administrativo. Yo soy procurador fiscal de aquí, de Moca, yo no puedo ir a postular ante el Tribunal Superior Administrativo y dar calidades en favor del Estado como fiscal administrativo, sino que debe el Consejo Superior del Ministerio Público nombrar dentro de los fiscales que tiene operando un fiscal, puede ser por concurso, por designación, y decir, mira, tú vas a perseguir los delitos electorales. ¿Por qué? Porque entonces ahí estaríamos violando la especialización. Si existe, al igual que, vamos a decir, al igual que existen procuradores para subir a la Suprema Corte de Justicia y procurador de corte, también existe en jerarquía un procurador de medio ambiente, y tú como fiscal ordinario no puedes irte, ese fiscal de homicidio, de robo, no puedes irte a perseguir delitos de medio ambiente, porque tú no eres el fiscal especializado para esa área. Entonces ahí habría un problema de competencia y problema de especialización. Es decir, hasta que el Ministerio Público, y escuchamos que nuestro procurador, y ahí siempre estamos hablando del asunto pecuniario, dijo que no había recursos para eso. Sí. Es decir, eso fue lo primero que había, porque hay una realidad. Si tú pones un fiscal electoral, tú tienes que crearle un personal, tienes que ponerle una oficina y tienes que crearle el ambiente, porque nada vale decir, mire, Ramón Arturo, usted es fiscal electoral, dele para allá. Y usted dice, pero ven acá. Inclusive formar esos fiscales o ese personal, hasta la secretaria que van a fungir en ese rol. Definitivamente, a veces esos son de los problemas que tenemos nosotros, y por eso somos un país no en vías de desarrollo ni subdesarrollado. Yo no sé cómo nos ubicaríamos, porque a veces ponemos las carretas delante de los caballos. O sea, nos inventamos una vaina para después saber cómo la vamos. O sea, no instituimos algo por una necesidad probada, y porque se ha determinado que con esa institución, por ejemplo, vamos a resolver el problema y ya tiene su... No, ahora hicimos la ley,
instituimos la necesidad de que se creen fiscales y tribunales. Bueno, eso lo conocerá los temas de crimen electoral, me imagino que el Tribunal Superior Electoral. Está bien, ya ahí la jurisdicción está. Pero tenemos que preparar y no pensamos en eso de antes. Inclusive no hay dinero para eso. ¿Qué hacemos? Entonces, los crímenes que se cometan en ese sentido no podrán ser perseguidos. Bueno, es una realidad que se nos plantea siempre. Imagínate que el Ombudsman o lo que es el defensor del pueblo, esa ley databa desde, me parece que de los gobiernos de Balaguer, y fue Leonel Fernández en el 2010 que lo colocó en la Constitución, pero ya la ley existía, y ahí es que ponen una persona que, a mi juicio, esta es mi opinión personal, no ha sido para nada operante. Es decir, es una institución de más de 120 millones de pesos que nosotros... ¿Fue para que lo hicieron? Oye, nosotros... O sea, que la pusieron. ¿Fue para que operara? No, eso fue para satisfacer una compatriota. No, lo único que ha hecho es devolver 2 o 3 carretillas los otros días a unos haitianos. Yo dije, pero ven acá. No tiene madre. Vamos a nuestra segunda y última pausa comercial, pero no le cambie, que es brevísima. Y continuamos. Chesnel Calcaño y Arturo Méndez, ni más ni menos. Hoy, viernes, hablando de política y otras cosas. Ni más ni menos, hoy con Ramón Arturo Méndez y Chesnel Calcaño comentando pues temas misceláneos con respecto a la actualidad y la política. Señores, esta semana nosotros estamos viendo lo que es el caso de Odebrecht, un caso que tiene mucha connotación política por el hecho de las personas que intervienen en él y por el hecho de que Odebrecht ha sido la compañía que por más de 15 años en la República Dominicana ha estado construyendo casi todas las vías de importancia que existen en la República Dominicana. Y no es cuestionando la calidad de construcción de esas vías, sino cuestionando el actual que tenía la constructora Norberto Odebrecht, que estuvo pues juzgada en muchos países, tanto en Perú, tanto en Brasil, donde terminó con un presidente preso, un expresidente preso, y una presidenta que estaba en funciones también, pues que tuvo que retirarse. Muchos funcionarios todavía en Ecuador también están tratando de caer detrás de Correa y un sinnúmero de dirigentes. En esta semana, pues hubo cuestionamiento, trató de iniciar, está en la parte incidental, cuestionamiento en lo que es la diafanidad del juzgamiento por parte del presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina. Y además sobre 6 jueces que constituyen el Pleno de la Suprema, porque como todos sabemos, por el hecho de que Tommy Galán es senador en función, en este momento es senador y candidato a senador en la primaria por San Cristóbal, tiene jurisdicción privilegiada y él arrastra a los otros coimputados, razones por las cuales es el Pleno de la Suprema. El primer pedimento fue el hecho de que el Pleno son 17 y de que faltaban 2 jueces, una de las juezas que cesa en funciones porque está en el Consejo del Poder Judicial y otro juez que ya no puede entrar en juzgamiento porque fue el juez instructor, que es el juez Ortega. Sucede que el presidente, cuando le pidieron que se inhibiera, dijo que no, que si bien es cierto, él era el encargado de la campaña de Tommy Galán en San Cristóbal, de esa campaña senador, él entiende que no, que fue un envío del partido, que renunció al partido, que renunció al Comité Central, que renunció a Indotel y a todas las atribuciones que tenía, y que a él no lo ligaban lazos personales con Tommy Galán. También pasó con Napoleón Esteve Lavandier, que fue abogado de nada más y nada menos que Alfredo Pacheco, que fue imputado en un primer momento en el caso de Odebrecht y que se le archivó en la falta instructiva. Y el día de hoy no nos va a dar el tiempo para nosotros discutir este tema con todos los pelos y señales que lleva. Pero yo quiero dejar dicho, como muy bien dice una frase célebre, la esposa del rey o del César no solo debe ser seria, sino aparentarlo ser.
y una persona que dirige la campaña de un senador en una demarcación, señores, se tiene que reunir, si no todos los días, debe mantener contacto directo porque hay que saber cómo va a llevarse esa campaña. Y no me diga usted a mí que luego que ganamos no nos vemos un trago y no departimos, no compartimos. Entonces sí hay una relación directa. Pero yo entiendo que, como dice la Corte Interamericana, el solo hecho de la duda que tenga una de las partes debe ser óbice para que la persona se inhiba. Porque yo le voy a decir una cosa a ustedes. Si la decisión es positiva, va a decir la otra parte que fue porque el juez cogió miedo y le falló a favor. Y si es negativa, la parte que estaba acusando como de falta de imparcialidad, va a decir yo tenía la razón. Y en el caso del juez Napoleón Esteves Lavandier es peor. Señores, está bien que en una medida de coerción no están todos los datos del proceso, pero dice el artículo 19 del Código Procesal Penal y el artículo 95.1 que desde el primer momento que tú acusas a una persona le debe decir todo por lo cual tú le acusas, la parte jurídica, la probatoria y los hechos. Entonces, cuando yo tengo un coimputado, yo me leo todo el proceso, porque para yo hacer una defensa efectiva, debo conocer de qué me acusan a la persona que yo defiendo y también a la persona que Arturo defiende, por si tenemos intereses contrapuestos. Razón por la cual ese juez que hoy está ahí, que fue abogado de una de las partes, señor, por prudencia, como muy bien ha dicho muchas veces el Consejo de Poder Judicial, debió inhibirse, porque él tiene conocimiento previo del proceso de manera amplia. Entonces, ¿qué juzgamiento van a hacer esos jueces ahí? Exacto. Y hay una cosa, no solamente que la mujer del César debe ser seria, sino aparentarlo. En mi campo dicen, nobleza obliga. No permita que lo juzgan, no se exponga a juzgamientos innecesarios. Recuerdo, y ya en 30 segundos nos vamos, recuerdo cuando una vez Satuey de Caen cuestionó para que fuera miembro de la Junta a la que es esposa de, no recuerdo el nombre, del presidente de Alianza País, de Guillermo Moreno, no recuerdo el nombre ahora. No Aura Celeste. Aura Celeste. Cuánta nobleza. Después se le dijo, la mayoría dijo que sí, ella dijo no. Con uno que dude de mí o que me cuestione ella. Y se sustrajo ella misma al proceso. Vamos a permitir que todas esas dudas dejen existir y vamos a hacer las cosas como manda la ley. Como manda. Si hay 5 jueces que están siendo cuestionados, permítale, la ley establece formas y maneras de hacer eso. Vamos a subir 5 de corte o 7 y le completamos el quórum, como dicen, y que tome el rumbo que debe tomar sin tantas dudas, porque eso es un proceso que ha generado muchas dudas y temores en la sociedad dominicana, y no, esta Corte Suprema de Justicia no debe contribuir para profundizar más esas dudas. Chernes, gracias por tu participación. Gracias a ti por invitarme. Gracias a ustedes por soportarnos esta hora. Esperamos que sea muy a menudo eso. Nosotros estaremos aquí el lunes de nuevo para una realización más de Ni Más Ni Menos. Buen fin de semana. Muy buen fin de semana. Estás en TNE Canal 58, tu canal de negocios y eventos.